Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día de preparación o feliz sábado. Todo depende del momento en que te acerques a este video o escuches este audio. Así que antes de comenzar, lo que hacemos cada semana, que es compartir algunas ideas, comentarios y sugerencias, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te agradezco porque una semana más nos dejas compartir este momento con los amigos. Te pedimos que al decir las palabras que hablemos, seamos inspirados por tu Espíritu, que sea Él que nos llene nuestra mente, nuestro corazón, nos haga entender tu palabra para compartirla y poderla diseminar por tantos lados para que este mensaje se difunda, el de tu pronto regreso. Queremos que vuelvas para estar con nosotros y pedimos que ahora nos dirijas en esta actividad, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si entramos por completo al repaso de estas ideas, comentarios y sugerencias de la lección número 8 de este trimestre? Vamos para ahí. Entonces, la lección número 8 de este trimestre se titula En los Salmos, primera parte. Y el versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 14:1 y dice: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Antes de comenzar con lo que hacemos siempre, que es dar algunas sugerencias de preguntas, me parece muy interesante que digamos algo acerca de Salmos. Me parece buenísimo que el autor de la lección haya puesto Salmos en esto de símbolos, imágenes, alusiones a las profecías. Porque mucha gente no se da cuenta que en los Salmos hay profecías. Evidentemente los Salmos son poéticos, es poesía, es canto, y para eso se utilizaba, y algo de eso vamos a ver en la lección. Pero no hay que olvidar, no hay que perder el foco de que, por ejemplo, en el Salmo 8, el Mesías sería alabado. Eso nos dice ahí el salmista. En el Salmo 40, se deleitaría en hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 45, por ejemplo, heredaría un trono eterno. El Salmo 109 dice que oraría por sus enemigos, en ese momento en el que se encontraba en problemas. Y el mismo Jesús cita en esos últimos momentos el Salmo 22, el Salmo 31, el Salmo 110. Y en el camino a Emaús, yo acá lo tenía en San Lucas 24:44, Jesús le dice y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Así que Jesús habló mucho de los salmos, no solamente los cantaba. Los salmos nos hablan de que iba a venir un Salvador y todo lo que iba a pasar aquí en la tierra. El mismo Pedro, Pablo, Juan citan, por ejemplo, el Salmo 16, el Salmo 69, y uno de los que más cita salmos es Mateo. Así que me parece importante que esta lección hable de los salmos. Deberíamos profundizar no solamente en el tema poético, que es buenísimo, está espectacular, en los cantos que me encantan, sino en todo lo que dicen los salmos acerca de la vida del Mesías. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son algunas de las preguntas que proponemos para esta semana? Por ejemplo, ¿por qué es importante entender la función de los salmos para nosotros? ¿Cómo puede un poema antiguo guiar nuestra misión hoy? Y lo último, que casi es como redondeando la lección, como estamos haciendo últimamente, cómo el perdón nos impulsa. Y lo que esa ventana o esa puerta que se abre al principio de la lección, cuando resumimos un poquito lo que vamos a ver en la semana, diríamos que en la semana vimos cómo conectan los salmos las experiencias del pueblo de Dios con su misión profética en el tiempo del fin. Y los temas principales que podríamos resumir la lección de esta semana son tres, los temas a destacar, y serían los siguientes. El primero, el santuario y Sión.
El segundo, el carácter del remanente. Y el tercero, la misión desde un corazón limpio. El primer punto, el santuario y Sion. Yo acá lo resumí en esto, pero quiero hacer algún comentario adicional. Acá los versículos que me parece que es bueno no olvidar, hay algunos más, siempre decimos hay más. Yo acá hago un pequeño resumen, un bosquejo que ustedes se podrían hacer al compartir la lección y digamos, esto sería bueno que no lo dejen pasar. Hebreos 9 del 11 al 15, Salmo 122 y Apocalipsis 14.1. Y los puntos principales acá en este primer tema sería: el santuario terrenal prefigura el ministerio de Cristo en el santuario celestial. El Salmo 122 refleja la alegría de estar en la presencia de Dios como el remanente en Sion. La paz y la justicia fluyen del trono de Dios a su pueblo. Solo por la sangre del Cordero podemos estar ante Él. Y lo importante de este punto, que también podemos hablar con nuestros amigos, es ¿qué representaba el santuario para el pueblo de Israel, para los judíos? ¿Qué era Sion? Y acá podemos interactuar con ellos contándole qué sentía el pueblo. Y había algunos salmos más, ¿no?, que se expresaban qué sentía el pueblo cuando tenía que ir a adorar al Señor en Jerusalén. Pues Sion y Jerusalén es lo mismo, ¿no? El monte de Sion, el monte de Jerusalén, donde se erigió ese templo que hizo Salomón, que David había querido hacer previamente. Y todo eso se remonta allí a Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés: y me construiréis un santuario para que yo habite en medio de ustedes. El santuario era el lugar donde el pueblo se encontraba con el Señor de manera diferente, porque se podían encontrar en cualquier lado con el Señor, como nosotros hoy en día. Sin embargo, hay un lugar específico donde el Señor dijo: acá yo los voy a convocar y los voy a congregar. ¿Qué sentía el pueblo cuando iba ahí? ¿Y por qué sería bueno esto? ¿O por qué es bueno que lo recordemos? Porque hay un santuario celestial. Porque hay un trono, como vimos en las lecciones pasadas, y a eso apuntamos, a estar en ese lugar. A eso vamos a invitar a nuestros amigos, a prepararse para ir a ese lugar. Y ahí conectamos el segundo punto, el carácter del remanente. Y acá el autor de la lección vincula el Salmo 15, el Salmo 24 con Apocalipsis 14 del 1 al 5. Y los puntos que habla en este segundo tema serían: los salmos describen un carácter íntegro y veraz, reflejo de la ley de Dios. En Apocalipsis, el remanente lleva el nombre del Padre y su carácter por la obra del Cordero. La fe en Cristo nos imputa justicia, mientras su gracia nos transforma. Adoración y ética van de la mano en la vida del pueblo de Dios. Los salmos decían: ¿quién puede estar delante del Señor? Solamente el íntegro, el limpio de corazón. Y en Apocalipsis dice: solamente este tipo de personas se puede acercar ante Él. Posiblemente muchos van a decir: che, pero yo tengo pecados. Yo no soy una persona que nunca pequé. Tenemos que aclarar ese punto de que la fe en Cristo nos imputa justicia, mientras su gracia nos transforma. Evidentemente es un camino, es un proceso por el que tenemos que andar. No podemos pretender seguir siendo, como dice nuestro pastor Mark Gitar acá en Maldonado: si vos te encontrás con Jesús, no podés salir de la misma manera que llegaste. Al ir al encontrarte con el Señor, tenés que ser transformado. Y ese es el carácter del remanente. Es un carácter transformado, un carácter que busca obedecer la ley de Dios. Otra vez, no es que pensemos que vamos a ser salvos por lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos refleja en quién creemos, porque sabemos que somos salvos por gracia. Somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros, por su sangre. Esa sangre que nos redime. Nuestro carácter tiene que demostrar que creemos en ese Salvador y que queremos seguirlo. Porque hay una parte allí que dice que van con el Cordero por donde quiera que Él va. Algunos de los que lo siguen, ¿no? Cuando habla de los 144.000. Otra vez, si bien no hay una posición formal de la Iglesia acerca de quiénes son los 144.000, hay diferentes posiciones, no hay una formal. Yo tengo mi punto de vista y estaba tentado a decírselos, pero es un punto de vista, no es la posición oficial de la Iglesia, por lo tanto no lo puedo transmitir
pero yo creo que es un número simbólico. Y con esto lo digo todo, no voy a avanzar sobre mi idea, pero volviendo a este segundo punto, ¿cuál es el carácter de ese remanente, de esa parte, de esa porción del pueblo de Dios que queda hasta que Él venga? El carácter demuestra que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Ojalá que mi carácter y el carácter de cada uno de nuestros amigos refleje en quien hemos creído. Y el tercer punto está muy ligado a este, es la misión desde un corazón limpio. ¿Por qué está muy ligado? Porque una vez que uno conoce al Señor, tiene que decirlo, no se puede quedar callado. Y acá vamos a vincular el Salmo 51, del 7 al 15, con Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y otra vez, David, limpio por gracia, no olvidemos esa parte, promete proclamar a Dios. En esta semana estuve repasando ese salmo y dije, tengo que hacer lo mío, tengo que sentir lo mismo que sintió David y decir, tengo que cambiar. No me puedo creer que lo que yo haga esté bien y con eso me alcanza. O ese debería ser nuestro pensamiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debería ser nuestro anhelo. El remanente redimido proclama el Evangelio eterno con poder. El perdón nos motiva a compartir la salvación con otros. Y la misión final surge de corazones transformados por el amor de Dios. Dios va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. El Señor quiere recrearnos. Y una vez que sentimos eso, sentimos que el Señor nos salvó, no por lo que nosotros hicimos, no por lo que nosotros merecemos, sino por lo que hizo su Hijo. Pienso en ese santuario que, volviendo al primer punto, ¿no? Que el pueblo de Israel sabía que cuando iba al santuario con su cordero a presentar su pecado, él volvía solo a su casa, listo, perdonado. Pero el cordero tenía que morir. Jesús murió por mí. Esa muerte me dio el perdón. ¿Cuál es la reflexión final? ¿Cuál es la aplicación que podemos tener para llevar a la práctica esto que estuvimos leyendo, comentando? Debemos buscar el perdón de Dios para renovarnos, compartiendo el Evangelio con otros, reflejando la misericordia que hemos recibido. Uno no puede dar lo que no tiene. No puede decir lo que no siente. Debemos recibir a Jesús en nuestros corazones. Debemos recibir su perdón. Debemos pensar que vamos rumbo a ese santuario celestial, a esa Sión, a esa nueva Jerusalén. Y una vez que lo sentimos, se lo tenemos que contar a los demás. No nos podemos quedar callados. Ojalá que cada uno de nosotros sienta ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de proclamar el Evangelio. Amigos, esto es un resumen de algunas ideas que podemos compartir con nuestros hermanos. Espero que les sean de utilidad, que tengan un buen día de preparación, que terminen bien este viernes, si es viernes. Si lo están escuchando en sábado, feliz sábado. Y sobre todo, como digo siempre, que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Nos vemos.